Que mi micrófono no marca nada. Apenas lo Sí. estamos. A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí, ya bien. Ya lo escuché. Sí. Ok, les decía a todos buenas tardes. Como el pasado miércoles y el sábado ustedes estuvieron, muchos de ustedes el miércoles y algunos el sábado de voluntad. Ya no lo escuchamos, doctor. Se le cortó, doctor. Sí, ya no escuchamos nada. Sí. A ver ahí. Ahí. Ahí ya. Ya se escucha. Ay, qué caray, ¿qué será? Bueno. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ya. Sí. Bueno, si de repente me dejan de escuchar, manden un mensaje también al chat, porque a veces no me doy cuenta. Trato de tener el micrófono a la vista para que me aparezca ahí en verde que sí se está escuchando, pero a veces yo me sigo hablando y a lo mejor ustedes ni están escuchando nada. Les decía que como no hubo clase el miércoles y no hubo clase el sábado, nos atrasamos en lo de infectología. Y que este próximo miércoles, el que va a estar de voluntario soy yo. Entonces, es muy probable que el miércoles tampoco tengamos clase. Lo que vamos a tratar de hacer es, el día de hoy, recuperar lo que llevamos perdido de infecto y adelantarlo del miércoles de infecto. Y el jueves, ver en breve ese jueves, lo que íbamos a ver de preescolar del día de hoy y lo de preescolar del próximo jueves. Entonces, vamos a tratar de ver 2 clases en una. Entonces, les pido que estén muy atentos para que podamos avanzar rápido. Si recuerdan su última clase de infectología, estábamos hablando acerca del impacto de la microbiota, ¿sí?, en la salud de una persona. Y decíamos que existían microbios buenos y existían microbios malos. Ponemos ahí el ejemplo de algunas bacterias que nos sirven para llevar algunos procesos fisiológicos, como por ejemplo, les decía yo, el de la digestión, que si nosotros teníamos bifidobacterias, entonces nos iban a ayudar para poder tener un adecuado metabolismo de la lactosa. Algunos pacientes, algunos niños, no tenían bifidobacterias, corrían el riesgo de volverse intolerantes, que por eso algunas fórmulas infantiles, algunas fórmulas pediátricas, dicen ahora con L. reuteris, ahora con Kasei shirota, ahora con, que son, no es otra cosa más que lactobacilos o bifidobacterias que nos ayudan para tener una adecuada flora intestinal y que se pueda llevar una buena metabolismo de la lactosa. Luego empezamos a hablar acerca de los antibióticos y decíamos que los antibióticos juegan un rol importante en la microbiota humana. Es decir, si yo utilizo un antibiótico que no sea específico contra un microorganismo, sino que sea de amplio espectro, corro el riesgo de modificar la flora bacteriana o de modificar los patrones de resistencia de esa flora bacteriana. Entonces, el tener una microbiota adecuada también depende de que yo abuse o no abuse de los antibióticos. Siguiente diapo. Ok. Aquí teníamos este artículo en el cual nos decían que en realidad no había cambios en la diversidad de la flora con el uso de antibióticos, y decíamos nosotros, bueno, pues no habrá cambios en la diversidad de la flora, pero sí cambios en la resistencia de esa flora. Entonces, no nos dejemos engañar con ese tipo de artículos que ustedes de repente pueden encontrar. Y aquí viene otra pregunta y aquí viene la parte buena de todo esto. Decía, entonces, ¿el control de antibióticos es un mito?
y yo les pregunto a ustedes. Vamos a preguntar al azar a Juan Antonio Sotelo. Mencióname 3 familias de antibióticos, Juan Antonio. Bueno, ¿me escucha? ¿Sí? 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 Ah, me pregunto, es que mi internet está muy mal. 3 familias de A ver, antibióticos. 3 familias de, ok, 3 familias de antibióticos. Pues eran las cefalosporinas, los beta-lactámicos, y no me acuerdo de otra. Los aminoglucósidos, quizás, la streptomicina. Aminoglucósidos. Ok, ahora dime 3 mecanismos de resistencia bacteriana. Así no me acuerdo, doctor. Entonces, ese es un ejemplo constante y quiero que lo tomen de la siguiente forma. Es muy fácil dejar un antibiótico, muy fácil de dejar un antibiótico. A todo el mundo se nos viene a la mente algún antibiótico, pero nadie piensa en la resistencia bacteriana. Es muy sencillo pensar en un antibiótico, pero es muy difícil pensar en un mecanismo de resistencia bacteriana. Entonces, esa facilidad que tenemos para prescribir es la que ocasiona que nosotros tengamos problemas actualmente. Por ejemplo, nosotros podemos tener mecanismos de resistencia que afectan el incremento de la remoción del antibiótico en la bacteria. Por ejemplo, las bombas de flujo activo. Una bomba de flujo no es otra cosa más que un mecanismo mediante el cual un antibiótico que penetra a la célula bacteriana es removido de esa célula bacteriana y encaminado hacia una salida de esa célula. Entonces, por aquí entra el antibiótico a la bacteria y la bacteria desencadena esa bomba de flujo por medio de circuitos de líquido y electrolitos y reacciones bioquímicas, sacan al antibiótico de la bacteria antes de que le haga daño. Tenemos alteraciones en el sistema de unión bacteriano, mutaciones del ADN agirasa, mutaciones de la topoisomerasa 4, polimerasas no inhibidas por quinolonas o por rifampicina, resistencias metabólicas inherentes a la bacteria, alteraciones ribosomales, cambios en el sitio de unión 30S y 50S. Tenemos además carbapenemasas, beta-lactamasas y biofilms. Y todos estos son mecanismos de resistencia. ¿Qué es, Jonathan Patiño, qué es un biofilm? ¿Qué, perdón? Biofilm. ¿Biofilm? Ajá. No, no tengo idea. ¿Alguien sabe? Son como redes de microorganismos, ¿no? Bueno, recuerdo que se podía decir que era como una comunidad, como si dijéramos un pueblito de microorganismos que están como suspendidos en una matriz, no recuerdo si era de polisacáridos. Y todo ese pueblito de microorganismos estaba adherido a una superficie, ya fuera inerte o a un tejido vivo. Uh-huh. Muy bien. ¿Sí o no? Hay un tema, está bien, hay un tema que se llama mecanismos de resistencia bacteriana. Necesito que ustedes lean cómo son esos mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son los más famosos? Los más famosos son, por ejemplo, las beta-lactamasas. ¿Qué es una beta-lactamasa de espectro extendido? ¿Sí? Entonces, tarea para ustedes. Y la voy a anotar aquí en el chat. Tarea para ustedes, vamos a buscar
¿Qué son las beta-lactamasas? De espectro extendido. Y el otro son, ¿qué son las carbapenemasas? Beta-lactamasas y carbapenemasas. Esos son los dos mecanismos de resistencia que ustedes van a investigar. ¿Cómo? Son muy parecidos. ¿Cómo quiero que lo hagan? En una página, en una paginita, no en una hoja, en una página. Van a escribir esa definición, beta-lactamasas. La definición que encontraron, carbapenemasas, la definición que encontraron, y abajo de eso van a poner ustedes opinión. Y van a comentar ahí qué es lo que ustedes entendieron acerca de lo que es una beta-lactamasa y una carbapenemasa. Ok. Existen diferentes mecanismos de resistencia bacteriana. No nada más son carbapenemasas y beta-lactamasas. Nosotros tenemos mecanismos de resistencia que ya vienen con la bacteria y tenemos mecanismos de resistencia adquiridos. Mecanismos que ya vienen con la bacteria, por ejemplo, los pilis, que le ayudan a moverse, las adhesinas, que le ayudan precisamente a pegarse o a adherirse a algún sitio. Y luego tenemos mecanismos de resistencia adquirida, como por ejemplo, lo que decía su compañera, los biofilms. ¿Qué es un biofilm? Bueno, ustedes ya saben de la historia, de cómo fue que a través de un microscopio simple, Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar conglomerados bacterianos. Muchos años después, dos médicos, Eukelekian y Eller, en 1940, descubrieron que esos microorganismos, cuando los veías en una botella, incrementaban su actividad. ¿Por qué? Porque se adherían a la botella. Y así le llamaron ellos, efecto botella. Los microorganismos se vuelven diferentes cuando les pones una botella porque se pegan a ella. Sobel mencionó algo parecido. Él decía que había un mayor crecimiento en superficies que en el área circundante, en microorganismos de mar. En 1969, cuando ya teníamos la microscopía electrónica, Jones empezó a investigar plantas tratadoras de agua contaminada. Él también utilizó la fotografía de alta definición y marcadores como el rutenio, ¿sí? Para darse cuenta que esas bacterias tenían una pared de polisacáridos que los rodeaba. Characlis en 1973, que es un médico que todavía publica, que todavía está en activo, él también habló de aguas residuales y fue el primero en mencionar resistencia al cloro. Entonces la resistencia no es nada más a los antibióticos, también hay resistencia a los antisépticos. El doctor Costerton, que también es otro médico que sigue publicando, habló en 1978 del término de biofilms. ¿Y cuáles son sus resistencias? ¿Cuáles son sus mecanismos de resistencia? Y sus repercusiones en los seres vivos. Bueno, aquí tenemos la definición de un biofilm, esa nos la dio Costerton. Griselda, ¿nos puedes leer la definición del doctor Costerton? Griselda no está. Entonces, o no tiene micrófono. Nayeli Elizabeth. Un biofilm es una comunidad sessile derivada de microbios caracterizada por células irreversiblemente unidas a un sustrato o interfaz o entre sí, embebidas en una matriz extracelular de sustancias polimerizadas por ellas producidas y que exhiben un fenotipo alterado con respecto al índice de crecimiento y transcripción de genes. Ok, ¿y qué entendiste?
¿Qué entendiste de eso? Pues células que se unen a algo, ¿no? Bueno, ok, dice, una comunidad sésil. ¿Qué es sésil? Bueno, pues que tiene un pedúnculo, que tiene una unión. Es una comunidad peduncular derivada de microbios, caracterizada por células que no se van a poder separar porque están irreversiblemente unidas a un sustrato. Ese sustrato, si ustedes se acuerdan de lo que les acabo de decir de la historia, podría ser una botella de vidrio, pero también puede ser una superficie de plástico, o incluso, dice, pueden estar unidas entre sí, una bacteria pegada con otra bacteria, embebidas en una matriz extracelular de sustancias polimerizadas por ellas producidas. Ok, una bacteria se pega con otra bacteria, ambas se pegan a una superficie, llaman a más bacterias, se forma un conglomerado bacteriano que va siendo un pedúnculo o una torre sobre esta superficie en la que están pegadas, y después comienzan a producir una matriz extracelular polimérica. Una vez que esto se da, van a exhibir un fenotipo alterado respecto al índice de crecimiento y transcripción de genes. Es decir, se comunican entre ellas y comienzan a transmitirse mecanismos de resistencia. Las colonias de microbios que crecen en un medio sólido como el agar forman matriz extracelular, pero no son biofilms, porque estas conservan el fenotipo. Es decir, no hay ahí un índice de transcripción diferente. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo un poquito más. Aquí está. Estos son algunos de los microorganismos que pueden formar biofilms. Y ustedes van a encontrar algo problemático. ¿Qué bacterias de esas que ustedes ven ahí se encontrarán en los hospitales? E. coli, Yersinia, listerias, cándidas, cólera, estafilococos, serratias, Acinetobacter baumannii, ¿sí? Salmonella, Shigella, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pues todas esas bacterias las tengamos en un hospital. ¿Sí? Eso es lo común, que todas esas existan en un medio hospitalario. Entonces, ¿cómo está formado un biofilm? Vamos a ver si viene una diapo. Esta es la que me gusta a mí, este ejemplo. Nosotros vamos a tener que las bacterias llegan a una superficie. Cuando llegan a esa superficie, que pudiera ser un pedazo de plástico, van a tener comunicación entre sí. ¿Sí? Se comunican por medio de mediadores bioquímicos. Entonces, una bacteria de una orilla se comunica con la de otra. Dice, oye, ¿qué crees? Que esta superficie es más rugosa. Aquí hay un huequito, aquí hay una hendidura en donde casi no entra el sol. Cuando pasan el trapito con cloro, ahí no penetra, ahí no llega. Tiene una temperatura adecuada y además que hay nutrientes, porque aquí gotea un poquito de agua. Perfecto, entonces las bacterias se dirigen hacia ese lugar que encontraron como ideal y se pegan entre ellas. Y además se pegan a ese lugar, a ese pedazo de vidrio, plástico, cartón, cinta al que se adherieron. Una vez que se pegan, comienzan la formación de esa matriz extracelular. Cuando ya formaron esa matriz extracelular, entonces van a comunicarse sus mecanismos de resistencia. Oye, E. coli, ¿tú qué traes? Yo tengo beta-lactamasas. ¿Tú qué tienes, Legionela? Yo tengo carbapenemasas. ¿Qué te parece si yo te doy una beta-lactamasa y tú me das una carbapenemasa? Ok, perfecto, cambiamos. Llega otra bacteria. ¿Tú qué tienes, E. coli, biotipo diferente? Ah, yo tengo
bombas de flujo. Pásame tu bomba de flujo y yo te doy una carbapenemasa y una beta-lactamasa. Perfecto, te la cambio. Llega un momento en que todas las bacterias que se encuentran dentro de esa matriz extracelular tienen diferentes mecanismos de resistencia que ya se transmitieron y todas se vuelven resistentes a todos los mecanismos que ya compartieron, con todos los mecanismos que ya compartieron. Hay un momento después de eso que las bacterias alcanzan algo que se llama quórum. A eso se le llama quórum sensing. ¿Qué significa quórum? Quórum quiere decir que estamos todos los que somos. Como aquí que ahorita estamos 52 personas, podríamos decir que la reunión alcanzó el quórum. Somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Entonces, estas bacterias, cuando se dan cuenta de que ya son muchos, ellos mismos deciden romper el biofilm y arrojan a las bacterias más nuevas. Es decir, en todo este tiempo lograron o siguieron reproduciéndose. Y aquí liberan a las bacterias más jóvenes para que se vayan a otro lado y hagan su propio biofilm. ¿Sí? A eso le llama quórum sensing. Cuando el quórum sensing llega a su pico máximo, el biofilm truena y mandan bacterias a otros lados a que hagan su propio biofilm en otra parte. Ojo, esas bacterias nuevas no van a ser como las que hicieron el primer biofilm. Esas bacterias nuevas ya van multiresistentes o panresistentes. Esas bacterias nuevas van con una velocidad de reproducción superior, son más agresivas y son más rápidas para replicarse. Entonces es muy probable que hagan ese biofilm todavía más rápido. Regresándonos un poquito, ¿de qué está hecha esa matriz extracelular? Esa matriz extracelular qué lenta computadora. Está formada de la siguiente forma. 15% del biofilm. Ay. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Se cerró la presentación, ¿vieron? Sí, estamos viendo Sí. su pantalla. A ver, déjenme ver qué pasó. ¿Otra vez? Qué raro. O pudiera pasarle su presentación a alguien más para que la pongan, ¿no? No, es que me deje abrirla. No sé qué está haciendo esta cosa. Bueno, 15% de la matriz extracelular está compuesta por bacterias. Entonces, imagínense eso. Solamente el 15% del biofilm son bacterias. El 85% es una matriz extracelular, son polisacáridos. Entonces, si ustedes lo perciben de esa forma, sería como si nosotros nos encontráramos encerrados en un salón. Imagínense el auditorio de ahí del Centro Universitario de Tonalá.
Ustedes son las bacterias y el auditorio es la matriz extracelular. Por mucho que yo quiera atacar a alguno de ustedes, si ustedes cierran la puerta del auditorio, aunque yo me acerque y aunque yo traiga un cuchillo, una navaja, una pistola, lo que ustedes gusten y manden, si ustedes están dentro de ese auditorio encerrados, no hay forma, no hay poder humano que haga que yo los pueda atacar. Así, ese es el concepto que yo quiero que ustedes tengan de un biofilm. Un biofilm son bacterias que se encuentran unidas entre sí, adheridas a un sustrato, a una interfaz, y rodeados de una matriz extracelular, que es un esqueleto de exopolisacárido, sustancia polimérica dura, que contiene proteoglucanos, calcio, plaquetas, fibrina y ácidos nucleicos que vuelven imposible que un antibiótico penetre dentro de ese biofilm. Tiene la función precisamente de proteger el contenido bacteriano, preservar la unión bacteriana interna, establecer comunicación dentro del mismo a través de señales bioquímicas, contiene canales de agua y contiene puertas que permiten la entrada de nutrientes para que las bacterias sigan comiendo, y esa unión es tan fuerte que incluso se han encontrado biofilms fosilizados. Imagínense. Aquí está la diapositiva del quorum sensing que dice dirige el fenotipo, permite la expresión de genes y proteínas que no se expresan en las mismas bacterias de vida libre, y las células detectan concentraciones denominadas señales bioquímicas autoinductoras, que cuanto mayor sea la población, mayor será la concentración de esas señales, por lo que alcanza una concentración umbral con la cual llega al quórum y expresa una serie de genes ya resistentes y rompe el biofilm o abre el biofilm. Bueno, esto de los mecanismos del quórum, ustedes nada más sepan que existen, no es para ustedes esta diapo. Existen mecanismos en bacterias gram negativas y mecanismos en bacterias gram positivas. En las gram negativas está mediado por la acilmonoserina lactona y en las gram positivas está mediada por oligopéptidos. Y cada una de las bacterias va a tener su propio mecanismo de alteración. Pasos para la formación de un biofilm. Primero, la fijación de las bacterias, llamadas uniones de Van der Waals. El segundo paso, la fijación irreversible e inicio de conglomerados, quorum sensing. El 3 es la bipartición. El 4 es la segunda etapa de la maduración, formación de partículas libres. Y el 5 es la dispersión. Es decir, lo que nosotros veíamos aquí en esta diapositiva. Correcto. Vamos a preguntarle ahora, Paulina, ¿dónde puede haber biofilms? Paulina Vázquez. Paulina, ¿tú eres Paulina? Sí, yo soy Paulina. Tú, Mera. Pues podría ser en lo que es pues como tal la microbiota, la flora en los intestinos. Pero en los intestinos, ¿a dónde se van a adherir? Pues podría ser en la mucosa. No. Haz de cuenta que buscan unirse a sustratos inertes. Muchas veces son conocidos como fomites. ¿Tú sabes lo que es un fomite? Pues bueno, recuerdo que lo mencionaban cuando vimos que eran como, o sea, como objetos donde se podían pues adherir. O sea, era algo, pues sí, cualquier objeto que pudiera tener, no sé, ahí una bacteria o algo, eso se le consideraba como un fomite. Ok, un fomite es cualquier... ¿Me escuchas? Un fomite
es Ajá. cualquier objeto inanimado que sea capaz de transportar y albergar microorganismos. Entonces, aquí nos dicen tus compañeros. Dice, los controles del Xbox de Edgar, ese es un fomite. Acero es un fomite. Un vaso también es un fomite, sí. Los dientes no necesariamente, porque si tiene irrigación no es considerado inanimado. La saliva no, porque es una sustancia con enzimas y demás. Dicen, perillas de las puertas son fomites. Mesas de lo que quieras son fomites. Agua con azúcar, pues ese sería un caldo de cultivo. La computadora es un fomite gigante en los hospitales porque todo el mundo llega y teclea ahí. Los tenis, cualquier superficie inanimada, claro. Trapo de cocina, volante del carro, pluma, lápiz, mochila, el cel, el sanitario, todos esos son fomites. Todos esos son objetos inanimados, capaces de albergar un microorganismo y por lo tanto, sitios en donde puede llegar una bacteria y formar un biofilm. Bueno, tú misma, Paulina, ahora te la pongo más fácil. Fomites en el hospital. ¿Cuáles pueden ser fomites? Pues podría ser por donde pasan el oxígeno, ¿cómo se llaman? Las nasales. O los tubos de intubación, o sea, con los que intuban. Ajá. El tubo orotraqueal. Ajá. La bata. La bata también donde canalizan. Ajá, la corbata, el estetoscopio, el inodoro, los ventiladores mecánicos. Pues en sí todo, ¿no? Todo lo que sea inanimado. Bueno, fíjense muy bien, porque ustedes cometen muchos errores. Fíjense bien. Nosotros, además de tener fomites en el hospital, porque ustedes me platicaron de puras cosas que se encuentran afuera del paciente. ¿Qué pasa si yo le pongo un marcapasos? ¿El marcapasos de qué está hecho? De plástico. ¿Qué pasa si le pongo una prótesis de cadera de fibra de carbono o de metal o de plástico? ¿Qué pasa si yo coloco un catéter central? ¿De qué está hecho? De plástico, de Nelaton. Una sonda Foley de plástico, un tubo endotraqueal plástico, un implante coclear plástico, una válvula de derivación ventrículo-peritoneal plástico. Entonces, nosotros mismos estamos invadiendo al paciente con objetos inanimados, dice Ana Rodríguez, pero ¿están esterilizados? Sí, sí están esterilizados. Los objetos. Tus manitas no. Si tú, Ana, llegas a ser cirujano, o llegas a ser cardiocirujano, neurocirujano, y se te ocurre o llegas en algún momento a caminar sobre una nube y flotar cuando caminas, y decides que tus manitas son estériles, y llegas a tocar a un paciente que tiene un catéter central para saber si tiene o no tiene retorno, o llegas a tocar a canalizar a un paciente sin utilizar guantes, porque no los necesitas, entonces tú eres quien está contaminando ese objeto inanimado y quien está favoreciendo la formación de un biofilm. ¿Sí? Tema común en enfermería, no es necesario, Daniel, que metas las manos al autoclave. Con que utilices agua y jabón o alcohol o gel alcoholado, con eso logras esterilizar. Desafortunadamente son prácticas que no se realizan de forma frecuente en el hospital. Miren, les platico algo que pasó cuando empezaron a llegar pacientes COVID. Cuando empezaron a llegar pacientes COVID, resulta que tú tenías que entrar con todo el equipo de protección, que incluye bata, gogles, gorro, el mameluco, el cobertor de plástico que se ponen, que cubre todo el cuerpo, y doble guante. Y muchas enfermeras, por temor, además de doble guante, se ponían otro par y entraban hasta con triple guante. Tú, Daniel,
¿Por qué crees que se complicaban los pacientes que llegaban así? Así, de forma rápida. ¿Por qué crees que llegaba un paciente de COVID chocado? ¿Y cuál crees que era la primera y más complicación? Llega un paciente COVID chocado, lo pasas al aislado, entra la enfermera y entra el médico con todo el equipo de protección. ¿Qué crees que pasaba? ¿Qué crees que se complicaba en ese momento? No lo podían canalizar. No lo podían canalizar. ¿Por qué crees que pasaba eso? No, no, no. Usan Intentaban guantes. canalizar y no pudieron. Tú llegas con COVID al hospital, te pasan con la enfermera te intenta canalizar y no puede. ¿Por qué crees que pasaba eso? No es que te, no es que te compliquen la maniobra, es que nunca usan guantes. Enfermería para canalizar nunca se pone guantes, a pesar de que es una de las normas institucionales en todos los hospitales del mundo, ¿sí? Tener que utilizar guantes. Entonces, no usaban guantes nunca para canalizar. Ahora que ocurre lo del COVID, se ponen doble guante por protección. Al intentar picar al paciente, pues no podían. No podían. Entonces tenían ahí la dificultad para canalizar a los pacientes. Y esa era la principal complicación al momento de llegar a un paciente, poder canalizarlo. Entonces, desafortunadamente, los pacientes se complican porque nosotros como médicos cometemos errores. Nosotros tenemos una flora en las manos y nosotros andamos en el hospital tocando pacientes y nosotros acarreamos microorganismos de un paciente a otro. Ok, les cambio la pregunta. Esta sí tiene que ser para una mujer. Carla Daniela Castro. Carla, ¿tú utilizas esmalte de uñas? Ay, sí, a veces. Ok, ¿uñas postizas? Casi no, solo en ocasiones. Ok, ¿uñas largas? No, Bueno, disfrútenlo porque se va a acabar. ¿Cuánto tiempo crees que vive un estafilococo resistente una vez que se adhiere al esmalte de uñas? Porque si yo no tengo esmalte de uñas y yo toco un estafilococo o toco unas pseudomonas y me lavo con agua y con jabón o me pongo gel alcoholado, pues el microorganismo se muere. Pero si yo toqué un estafilococo y traía esmalte en mis uñas y logró empezar a hacer un biofilm, ya aunque yo me ponga agua, no se va a eliminar. Entonces, ¿cuánto tiempo viviría esas pseudomonas o ese estafilococo en el esmalte de las uñas? pues hasta que te lo quites. ¿Cuánto? Dime horas, días, meses, años, ¿cuánto? Una semana o dos. Ah, pues le atinaste. Un microorganismo adherido a un esmalte de uñas vive 8 días ahí, pero sigue siendo transmisible. Entonces, imagínate que tú tocas una superficie, como el médico que vemos aquí en la diapositiva, que está tocando un barandal, te llevas ahí una Pseudomonas aeruginosa, un Staph aureus, una Cinetobacter baumannii, se adhiere a tu esmalte en cuestión de segundos, te retiras de aquí, te lavas las manos en la tarja, regresas a ver a otro paciente. Le acabas de llevar las pseudomonas de este paciente a este paciente de al lado.
Ejemplo todavía peor, te vas a llevar esas pseudomonas a tu casa. ¿Sí? A la hora que tú le digas a tu novio, se me encajó una astillita aquí en el dedo, y tu novio te diga, yo te la quito, y muerda para quitar la astilla, ya le pasaste las pseudomonas de este paciente de acá. En el momento en el que tú estés preparando los alimentos en tu casa, que estés partiendo ahí el pan, un pedazo de pan con la mano, ya te llevaste las pseudomonas a tu boca. Estás comiendo pseudomonas. Entonces, nosotros cometemos errores, como el traer anillos, relojes y pulseras. Cometemos errores como utilizar esmalte o utilizar uñas postizas o uñas largas, ¿sí? Entonces, nosotros mismos funcionamos como fomites hospitalarios. ¿Qué tiene de malo esa diapositiva? Kenia Ávila, que es de 1800 y tantos. ¿Qué le notas tú a esa pintura? Pues nadie trae guantes Ajá, y ni cubrebocas ok, y están tocando pues el lugar donde está el paciente pues con sus manos sin guantes y también pues está lleno de personas. ok. ¿Sabes quién fue Laennec? No, Laennec te salvó de hacer lo que está haciendo ese médico, el médico principal. ¿Qué hizo Laennec? Auscultar con el estetoscopio. Ok, Laennec inventó el estetoscopio. Entonces antes no era así, antes imagínate este paciente todo sudoroso, aquí recostado, todo con la espalda sudada y había que pegarle la oreja para escucharlo. Entonces a Laennec le dio asquito y él inventó el estetoscopio y se perdió esa costumbre. Aquí hay varias cosas que ustedes dicen que son ciertas y son importantes mencionarlas. Dicen, se empezaron a lavar las manos, es correcto. Quien empezó con la higiene de manos fue, no recuerdo el nombre, fue un médico ginecólogo, que fue el que inicialmente empezó con la higiene de manos y después con el uso de guantes. Cuando nosotros vemos diapositivas o pinturas de antes de 1860, notamos gente que no tiene estetoscopio y notamos gente que no se lavaba las manos. Entonces las infecciones eran muy comunes, no solamente de un paciente a otro. Las infecciones era común que también se transmitieran del paciente hacia el médico. Luego dice, ¿no se ponen guantes? Pues no había guantes, no se utilizaban. No es que no los dejaran, es que no era una costumbre utilizar guantes. Bata tampoco había. Dice José Luis Cardona, están vestidos de negro. ¿Por qué crees, José Luis, que están vestidos de negro? Pues sobre todo es como antes se utilizaba la vestimenta de los doctores, ¿no? Mira, en todos, aquí les voy a decir algo que les va a calar hasta lo profundo de su alma. En la pintura, yo les decía que los pintores no se equivocan, ¿eh? Los pintores expresan lo que ellos, no nada más lo que ellos ven con el ojo, también expresan lo que ellos interpretan, tratando de darte un mensaje social, cómo era la sociedad en aquella época. Entonces, aquí en esta pintura, ¿están preparados para el velorio o no? Aquí en esta pintura te están diciendo varias cosas. La gente importante se viste de negro. Cuando ustedes vean reyes, duques, condes, los van a vestir de negro. Cuando ustedes vean gente adinerada, la van a vestir de negro. La gente importante, con experiencia, la ponen canosa o la ponen falta de cabello. Aquí hay un médico que claramente está dirigiendo todo y es un médico más grande, es un médico canoso, pelón, con bigote cano, vestido de negro. Seguramente el residente de mayor jerarquía es este que está aquí al lado de él, también vestido de negro, ya con una bata colgada y ya tiene incluso un pequeño
bombín, un pequeño sombrero que se utilizaba en la época. Entonces, él es importante, él es importante. La R también es importante, vestida de negro, el R más vestido de negro. Aquí en cafecito oscuro podemos ver a los internos y atrás en café clarito podemos ver a los preinternos, ¿sí? Entonces, esta es la importancia, este es el nivel jerárquico que le daban aquí en la diapositiva. El mensaje que te están transmitiendo es quién dirige, quiénes son los que le siguen, quiénes son los que están aprendiendo y quiénes son los que van empezando. Obviamente nosotros le podemos sacar más jugo a esa imagen y podemos observar cosas incongruentes. Norma oficial mexicana. Las camas de los pacientes deben de estar a 2 metros de distancia. Y aquí observamos que no existen ni siquiera 20 centímetros. Una cama está prácticamente pegada con otra. No podemos tocar la cama y este médico está recargado en el barandal. No podemos tener contacto con el paciente si no traemos una bata que me proteja. Y este médico no tiene bata. No podemos pasar visita. Más de 5 personas. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 40, ¿no? Con los que estén acá atrás. Entonces, son cosas de 1800 y tantos. Son cosas que ya no deberían de verse en un hospital. Actualmente ya existen normas oficiales. Ya existen cubrebocas, estetoscopios, guantes, batas que me protejan. Si yo llego a ver esto en un hospital, pues estoy en la medicina de 1800 y tantos. Bueno, triste. Cuando lleguen a los civiles se acuerdan de mí, ¿eh? Persona importante, vestida de negro, seguramente es el médico. Está tomando el pulso, trae su cronómetro. Una paciente crónicamente enferma, aparentemente en una etapa terminal. Una monja, que habitualmente eran las enfermeras también en esa época, y cargando un niño. Vean el entorno en el que se encuentran, vean las paredes como se ven, traen a un niño acercándolo a un paciente adulto. Entonces, todas esas medidas de precaución para evitar la transmisión de enfermedades de un paciente a otro o de un paciente a un médico no existían. ¿Qué es un fomite? Cualquier objeto o sustancia carente de vida capaz de transportar organismos infecciosos, tales como bacterias, virus, hongos o parásitos, de un individuo a otro. Esto ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos. También. ¿Dónde se forman los fomites? Bueno, pues en cualquier superficie inanimada. Me imagino ustedes ya que se están preguntando, ¿sí? Yo aquí voy a hablar de un hospital. No vayan a creer que es el Centro Médico Nacional de Occidente. No vayan a creer que traigo diapositivas del Hospital de Pediatría. No vayan a pensar ustedes que traigo diapositivas del Hospital Civil. No, no. Esto es de un hospital muy, muy lejano, de hace muchos, muchos años. No es un hospital mexicano, es un hospital de Emiratos Árabes. Si se parece ahí al civil o al seguro, pues es mera coincidencia, ¿eh? Bueno, ¿cómo es la cama ideal de un hospital? Esta es la cama ideal de un hospital. Una cama en la que yo no voy a encontrar nada pegado en la pared, no voy a encontrar estantes con celulares cargando, no voy a encontrar absolutamente nada, salvo el paciente que falta aquí. Incluso ni siquiera deberían de estar esas almohadas, ¿verdad? Muy bien. Primer diapositiva. ¿Qué observamos aquí de más? Esta mesa se supone que es para los alimentos del paciente. Y nosotros vemos el termo de la enfermera, el agua de la enfermera, 2 soluciones con las que preparan medicamentos, sondas y demás cosas que se llegan a requerir, el alcohol en gel, champús, corta uñas y jabones del paciente. Entonces, ¿quién se está arriesgando aquí? La enfermera. Ahí la que se está arriesgando es la enfermera, ¿verdad? Porque
esta agua que ella tiene aquí, aunque esté cerrada, puede estarse colonizando aquí en la entrada. Siguiente diapositiva. Las radiografías son fomites, muchachos.